Buenas noches, bienvenido a tu programa Gente Común. Un aplauso. Como todos saben, este es un programa donde se habla política y se habla de sociedad, de lo que es un marco juvenil. Y hoy tenemos un tema bastante especial, Maristel, ¿cierto? Oh, sí, estaremos tratando el tema del Código Penal, sus principales implicaciones, cuáles son las controversias que se han armado. Y para eso tenemos dos invitadas especiales que Por supuesto. cada una en un ámbito distinto, pues va a abordar el tema. Tenemos a Mariel Félix, la licenciada Mariel Félix, Mm. de este ámbito psicológico. Y tenemos a la estudiante de Derecho, Nicole Estés Rosario, en calidad de la representación Un legal. aplauso para ellas, un aplauso para ellas, algo así. Bueno, señores, hoy tenemos un tema un poquito controversial. Ustedes saben que tenemos el tema de lo que es, hay un proyecto de ley, el proyecto de reforma al Código Penal. Entonces, eso ha causado mucho revuelo, lo que es en el país. Han habido muchísimas intervenciones, funcionarios públicos hablando. Y queremos, por ejemplo, tratar lo que es el tema desde, tal vez desde una perspectiva un poquito, sería Nicole, desde el punto de vista legal, Ujú. y tú desde el punto de Correcto. vista psicológico, ¿cierto? Psicológico. Correcto. Ok, entonces, la pregunta sería, la primera pregunta sería, ¿cuál, o sea, cómo inicia un proyecto de ley, Nicole, en tu caso? O sea, tú que estudias la parte de ley, que entiendo que estás en término, ¿no? Así es. O sea, ¿quién es el que propone un proyecto de ley? ¿Es el Congreso, la Diputación, un ciudadano común? O sea, ¿quién es que empieza con eso? Ok, primero que nada, el Congreso está compuesto por los senadores y los diputados, Ok, que son nuestros legisladores. Ahora bien, ¿quién tiene iniciativa de ley? exactamente. Están los senadores, los diputados, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Electoral en asuntos electorales. Cuando una de las dos cámaras, ya sea los senadores o los diputados, pone su iniciativa de ley, Ujú. pues ponen su iniciativa, leen la ley, tienen que aprobarla en dos lecturas. Ok. Esta es la primera lectura, que es el primer día, y el segundo día, la segunda lectura. Si todos están de acuerdo, pues mandan el proyecto de ley al Senado. Eso Ok, es si pero, el diputado ok, empezó, pregunta ajá, que interrumpa, que sí, interrumpa. O sea que si la Cámara de Diputados es quien propone, ujú, la segunda lectura la hace el Senado. sí, Y si es el Senado quien propone, ujú, la segunda lectura la hace la Cámara de Diputados. ¿Es correcto? correcto, sí. Ok, entonces, ¿qué pasa en el tema de la discrepancia? Cuando uno de los dos, de las dos cámaras no se ponen de acuerdo. O sea, Bueno, ¿qué sucede ahí? ¿Cuál es el proceso? bueno, si los diputados están de acuerdo y mandan el proyecto de ley al Senado Ujú. y no están de acuerdo con los artículos, pueden tener algunas observaciones, por ejemplo, dos o tres artículos que están ahí me afectan y yo envío el proyecto para los diputados, Ok, para que ellos vean el cambio que yo le hice. ok. Entonces, Ahora, luego de eso, ¿qué ajá, sucede? si los diputados aceptan esas modificaciones, pues se envía al Poder Ejecutivo, O sea, ejecutivo sería ya la parte presidencial. ya la parte final. Ok, ¿y cuál es el papel entonces que juzgaría? O sea, Ujú, que comprendería, creo que es el sí. término correcto. O sea, la presidencia. Ellos firman, aprueban, ¿qué es lo que hacen ya No, ellos con esa parte? observan la ley. Ujú. Si ellos ven que hay algunos artículos que tampoco les convienen, pues envían otra vez el proyecto de ley a la Cámara que inició el proyecto. O sea, empezar otra vez de Ya cero son los sería. diputados, pero con las observaciones. Por ejemplo, modifican tres artículos Ujú. y los mandan a los diputados. Si ellos no están de acuerdo con lo que el Poder Ejecutivo, con lo que el presidente dijo, pues el proyecto de ley se cae Se cae prácticamente. automáticamente. Se cae Entonces, automáticamente. la pregunta sería, porque Ujú. si va de aquí para allá, de allá para acá, de congreso en Sí. congreso, perdón, de cámara en cámara, Ujú. y al final el presidente lo devuelve, luego pasa por otra vez por la cámara, Sí. ¿qué tiempo toma normalmente un proyecto de ley aprobarse? Porque si nunca se ponen de acuerdo, pasarían gobiernos, periodos y periodos, María Estel. Es que eso fue lo que pasó, la verdad. En realidad, yo creo que, o sea, los proyectos de ley son muy complicados precisamente por eso. Siempre hay discrepancias, diferencias,
Y tengo entendido de que este proyecto de ley específicamente no es nuevo ni es de este gobierno, sino que tenía pensado como promulgarse desde mucho antes. Sí, No, ya es- tenemos más de 2 décadas. O sea, Con este intentando proyecto de cambiar ley. el proyecto de ley, Ajá. pero entendiendo que la ley es esa ley es del periodo napoleónico. O Sí. sea, la mayoría de los artículos, entiendo yo como un ciudadano, que son tomados del código napoleónico referente al tema de lo penal. Entonces, quiere decir que esta ley, o sea, nuestro código penal tiene cerca de o aproximadamente o más de 200 años de vigencia. En Serían, términos internacionales, no, serían 130 años. 130 años Porque sería. sí, fue en el 1884. Ok, que Sí. se trabajó lo que es, Así es. esa parte. La Ok. sociedad ha cambiado mucho. Desde ahí no se ha modificado el Código Ahora, Penal. entiendo yo también que las leyes de nuestro país están para apoyar al pueblo, o sea, Correcto. para velar por los derechos. Entonces, la pregunta sería la siguiente: ¿es la ley infalible? O sea, ¿la ley siempre está bien? ¿Cada qué tiempo debe una ley cambiar? ¿La ley cambia en referencia a los cambios de la sociedad o simplemente se queda estática, Maristel, en este punto? Bueno, a partir de la Revolución Francesa Ujú. se promulgó, no sé, la Carta conocida de los Derechos Humanos. A partir de ahí, ese fue como un punto y aparte para la sociedad occidental. Sí. Entonces, a partir de ahí, eso se convirtió como una especie de paradigma de lo que deberían ser las constituciones de Occidente. Dígase América Latina, dígase Europa o Estados Unidos. Ahora, la ley es pedagógica. Ok. Cuando se promulga una ley, se le está diciendo a las personas que eso de alguna manera está bien. Cuando algo se pena, se le dice a las personas, bueno, a la sociedad, se le dice que pues está mal. Entonces, Se convierte en algo normal. O sea, se convierte en una normativa, sería. sí, o De sea, lo que está bien y lo que está mal. sí, cuando digo que es pedagógica es como que enseña prácticamente. Ok. Las leyes enseñan. Enseña lo que es el comportamiento, perdón, de cómo debemos comportarnos como sociedad. Sí, pero recuerda de que las leyes no están a la deriva. O sea, las leyes tienen un componente ético, un componente filosófico. Y por eso se trata también en diferentes, si Ok. esto es ético, si esto no es, y pues se discuten los puntos. Entonces, entrando en el tema, ya que dimos la introducción de lo que son las leyes, cómo se propone una ley, cuál es el proceso, entiendo que va más allá, porque luego me dijiste Sí. que tras cámaras que luego va a un tribunal que si la prueba o no sería un problema. ¿Cuál sería ese tribunal? No. Ya cuando el Poder Ejecutivo da el sí, pues se publica la ley. Ahora Ok. bien, si hay algún artículo que está en contra de la Constitución, pues el Tribunal Constitucional, el artículo lo deroga mediante una sentencia. Pero no la ley en sí. Pero no la ley en sí, porque hay muchos artículos que están derogados. Pero el artículo específico. El artículo específico. Ok, entonces, una pregunta. El Tribunal Constitucional, disculpen mi pedagogía, tiene que esperar a que la ley sea promulgada para poder criticar o poder Correcto. hablar de un artículo, o se puede hacer mediante la ley todavía está en proyecto. O tiene que esperar No. que se finalice. En este proyecto de ley no puede intervenir el Tribunal No Constitucional. puede todavía. No. Aunque Sería sepan ya cuáles son los asuntos artículos. ya de tratados internacionales, ahí se intervendría. O sea, si la ley, o sea, si agentes del exterior entienden, quieren poner artículos que violen la Constitución, ahí sí intervendría. Ah, ok. Ok. Entonces, yéndonos ya al punto de vista, al punto de lo que es la ley en sí, el Código Penal, entiendo que es un tema El un punto poquito de mayor complicado. controversia. De mayor controversia. Vamos a hablar aquí de lo que son abusos sexuales que está estipulado en el proyecto, en el nuevo proyecto de ley. Que eso se ha hablado mucho, pero entiendo yo que se ha parcializado. O sea, solamente se ha hablado de una persona que es un... No se ha hablado de la ley específicamente. Se ha hablado más bien de un comportamiento. Se ha juzgado el comportamiento de un funcionario público, pero no se ha hablado de la ley. Ok, entonces, por ejemplo, el artículo 134 habla de lo que es violación sexual y lo que es actividad sexual no consentida. Sí. Entonces tenemos aquí a la magistrada para que ella nos explique, o sea, qué es lo que
un psicólogo, que entiendo que es la carrera que trabaja lo que es la parte humana, Conductual. o sea, la conductual humana, ¿qué es lo que se considera en sí una violación específicamente? Una violación sexual. ¿Está eso dentro del panorama de la pareja solamente o está en lo que es la sociedad completamente? O sea, ¿cómo se ve eso? Ok. Digamos que una violación sexual es un delito. Es un delito sexual que consiste en forzar a una persona para que tenga relaciones sexuales y ésta no esté de acuerdo con este acto. Pero vemos que en ocasiones únicamente no es cuando el agresor toca a la víctima. En ocasiones también el agresor hace que la víctima sea quien le toque, quien le penetre, quien le acaricie. Pero entendemos que también dentro de la pareja también es una violación sexual. Pero, O debería estar contemplado. pero o sea, sería legalmente el mismo caso de agresión de que un extraño o una extraña haga un acoso hacia un hombre o mujer particular, o dentro de la pareja que ya hay una confianza, ya hay una vivencia, ya hay un convivir, tal vez hay hijos, familiares de por medio. O sea, se debería juzgar ese comportamiento como violación natural y simple, o se debería tomar otras consideraciones, Nicole y Mariel, que en esa parte me colaboren ahí. Sí, lo que pasa es que la agresión es algo y la violación es otra cosa. O sea, no es lo mismo. Sobre la parte de la violación, entonces. Exactamente. No está contemplado de la misma forma, pero yo considero, bueno, como psicóloga, que sí debería estar contemplado. Debería Porque de la misma forma. yo entiendo que sí. ¿Cómo procesaría una persona, o sea, una persona que es violentada por un extraño, procesa diferente a si fuera un familiar o alguien cercano? Claro, es más doloroso, o sea, afecta más cuando es una persona cercana, porque siempre los abusos, bueno, mayormente, perdón, Por lo general, sí. hago la corrección. Por lo general, las violaciones vienen de una persona cercana, puede ser familiar o no familiar, pero que sea cercana a ti. Entonces eso afecta porque tú entiendes que tu familia, que las personas que son cercanas a ti son las personas que deberían de protegerte y son las personas que deberían cuidarte. Por ejemplo, si una persona es víctima de un atraco, de un robo y esta, bueno, pues recibe alguna violación, claro, es algo desastroso. Pero es más lacerante cuando tú recibes quizás la violación de parte de tu papá, de tu padrastro. Una pregunta referente a ese Sí, mismo pero- punto. Disculpa, dale. Ok, sí. Dale. Pero ya de parte del papá o de la mamá ya está estipulado como violación. ¿Qué es lo que dice el artículo per se? Lo que dice es, o sea, lo que se está en discusión es que la actividad sexual no consentida, que también sea, Que o debe- sea, que debe sea- incluirse. tenga la misma pena que la Exactamente. violación. Ok. Debería. Pero ahí incurre solamente en la pareja. Ahí ya no vendría el padre o la madre. Podríamos decir que este proyecto de ley le da un tratamiento especial a las relaciones románticas o al matrimonio. O sea, quiere decir que la ley se mete en ese punto en la cama de las parejas. O sea, Sí. entonces, ahí entra un dilema. Supongamos que yo tengo una pareja. Mi pareja, vamos a suponer que tuvimos sexo violento. Luego tuvimos una discusión y ella va allí a acusarme como que yo la agredí sexualmente. ¿Cómo yo demuestro como persona que no hubo una agresión? Ok, quitemos el sexo violento. Supongamos que yo simplemente tuvimos relaciones y ella le dio la gana, o en su efecto él, si fuera mujer, de decir que yo la agredí sexualmente. ¿Cómo un psicólogo, que entiendo que manejaría un poco esa parte, porque un psicólogo y un ginecólogo, cómo ellos deducen si hubo agresión o no? Porque es algo muy personal, entiendo yo. Explícame Claro. esa parte. Bueno, lo primero es que cuando usted va a hacer la denuncia, deben de haber psicólogos. Presente a la hora de la denuncia. Claro. O sea, cuando ya tú vas a dar tu declaración, Ok. debe de haber un psicólogo que, bueno, ¿verdad? Que esté lo suficientemente preparado para identificar cuando es mentira y cuando no es mentira. Otra cosa, fisiológicamente, cuando una mujer es violada,
su vagina cierra, para, Ok. para hablarlo de manera llana. Su vagina se contrae, cierra, entonces de manera médica se puede identificar cuando hubo violación o no. Porque si tu vagina no estuvo Hay una especie de desgarre. bloqueada, exactamente, si no estuvo, aunque no haya desgarre. Este tipo de pruebas, ¿cuánto tiempo duraría? Bueno, eso depende del caso, depende, La institución. exactamente, depende el tiempo que se tome, las pruebas, porque ahora mismo todo es con prueba. Mayormente si tú no tienes prueba de lo que tú estás diciendo, muchas veces hasta el caso se cae, pero fisiológicamente sí es posible. Una pregunta a Mariel y María Estel, que son, tú estudias medicina y usted es psicóloga. La parte que causó mucha controversia en el caso del funcionario, que entiendo que dio su opinión, en la cual ha sido Está prohibido dar la esta opinión. opinión, claro, que No, tal libertad vez de no se expresión manejó ahora. de la mejor manera, o tal vez sí, ya es una opinión no, personal, Sí, no, pero eso es obvio. hablando de lo que él dijo en sí, vamos a llevarlo a un caso específico. El tema de que si una persona o o sea, el tema del sexo no consentido llevado a violación. Entiéndase, violación sería un acto ya de barbarie, un acto de una Delictivo, agresión, es un delito sexual. un delito donde una persona obliga a otra a tener relaciones sexuales, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿se debe específicamente un psicólogo enfocar en el acto en sí o en un precedente? Porque entiendo yo que una agresión sexual no viene de la nada. Tal vez entiendo yo que hubo un abuso previo, psicológico tal vez. Esa parte usted podría explicarme. O sea, ¿cómo inicia lo que es o sea, cómo se llega al abuso físico ya en una pareja? ¿Empieza por lo físico? No, no, mayormente no empieza por lo físico, empieza por la parte verbal, perdón. Siempre empieza cuando tu pareja te habla fuera de tonos, tú empiezas quizás a permitir eso, a veces con comentarios que son un poquito ofensivos o con doble sentido. Ok. También eso es violencia. Entonces, por ejemplo, cuando tu pareja te apoya en ciertas áreas de tu vida, entonces te retira el apoyo o te chantajea, Ujú. también eso es un tipo de violencia. Entonces, ya la violencia física es ya lo último, ya es el final. Como es el lo último. tope. Es como el tope donde se llega. En ocasiones, la pareja no se da cuenta. Hay O sea, ocasiones, la víctima sería o su efecto. la víctima, por ejemplo, los narcisistas, que es un tema, ¿verdad?, Oh, que la sí. gente se ha interesado por saber. Son personas que, o sea, tú eres víctima de un narcisista y tú no te das cuenta. Tú no te das cuenta porque son personas que te llevan a su terreno, te hacen sentir culpables. O sea, ellos te dicen, Ellos por son ejemplo, expertos si hay una manipulando. agresión verbal, Ok. si hay una agresión verbal, ellos te dicen que tú fuiste que lo llevaste. Ok. Es como que lo primero que te trabajan es la culpabilidad, para que tú te sientas culpable, para que tú sientas que tú mereces eso que él te está haciendo. Entonces, muchas veces no lo identificamos y por eso es que llega hasta donde llegan ciertas situaciones. Perfecto. Bueno, entonces, Nicole, continúa. Sobre el proyecto de ley, el artículo 134 me parece que habla de la violación, ¿no? Así es. El 135 habla de las relaciones sexuales no consentidas. En el artículo 134 habla sobre el consentimiento, pero me parece que en el 135 habla del consentimiento, bueno, al principio, pero luego como que no es ligeramente ambiguo con respecto a lo que implica. Consentimiento. Exacto. Dice quien en una relación de pareja incurra en una actividad sexual no consentida será sancionada con 4 o 10 años y luego hay diferentes puntos que dice lo que ha empleado, si ha empleado engaños, chantaje, manipulación, bueno, no manipulación, no dice la palabra, fuerza Violencia, física, sí. exacto, Exacto. violencia. La parte del consentimiento, me parece ahí que eso se puede interpretar de muchas maneras. Tengo entendido de que los abogados cuando defienden a su cliente, tratan de, naturalmente, jalar para su cliente, porque Por supuesto. Sí. ese es su deber como abogado. Correcto. Ahí el abogado, opino yo, que podría, no el abogado, sino que la ley se podría Malinterpretar sería.
no malinterpretar, se podría interpretar de una manera que al final de cuentas no llega a la justicia. Nicole, entonces, en ese punto, ¿qué hace la ley? O sea, ¿o qué hay que hasta ahora para proteger los casos de abuso que María propone y las injusticias que Maristel estipula que se pueden haber tras un artículo que tal vez no tenga la claridad y que se puede interpretar de tantas maneras que no sea claro? O sea, ¿cuál es el deber de los abogados, el deber de los congresistas, el deber de nuestros amados diputados? O sea, del gobierno del país en sí. ¿Cuál es el deber o cómo se ha manejado ahora el tema de los casos en el tema del abuso? O sea, ¿qué dice la ley referente a casos específicos de violación y abuso hasta ahora? No proyecto de ley, sino hasta ahora. ¿Qué se ha hecho? Vigente. La ley vigente, ¿qué se ha hecho? La ley vigente de 1884. Bueno, es la que tenemos. Dale. Es la que Esa tenemos. misma. Bueno, ¿qué pasa? En casos de violación, como Ujú. dijo Mariel, todo el que alega algo debe de probarlo. Ok, Si usted no puede probar su inocencia, usted va preso, sí. porque no puede probarla. En los casos de violación, debe de probarse que hubo violación. Si no está eso, pues no la hubo. Ahora bien, aquí en los temas que la ley tiene agujeros, lo que hacemos es que buscamos diferentes leyes que tengan que ver también en este ámbito, y en caso de que no hayan leyes, pues entonces procede a tener jurisprudencia. ¿Qué sería? La ¿Qué es la jurisprudencia? jurisprudencia son decisiones que los jueces ya han dado, o sea, en casos similares. Ah, y los sí. jueces, Un precedente sería. Como, Ajá. como en Estados Unidos. En Estados Unidos Sí. se trabaja en base a eso. Ok. los jueces lo toman como una retroalimentación y pueden fallar de la misma manera. En caso contrario, pues será su criterio, a criterio de ellos, porque la ley es interpretativa. Sí, por supuesto. Porque yo voy a defender a mi cliente para que él no sea, para que No se ha inculpado no de sea manera. inculpado. Pero el otro abogado lo va a defender para que tampoco sea inculpado. El caso específico del famoso diputado, en donde él puso hasta dónde podría llegar a interpretarse la ley, esa parte que él no se expresó de la Sí. mejor manera y causó revuelo, Mucho pero, revuelo. lo que él dijo, lo que él pone en tela de juicio, sí es importante, o sea, es algo que se debería tomar en cuenta, más allá de si se está a favor o no con su manera de pensar. Su manera de pensar va aparte. Lo que él dijo sobre hasta dónde se podría llegar la ley. En esos agujeros se podría, como él dijo, que podría haber un caso de que el consentimiento fue para tener una relación con protección. En medio de la relación, una vez la pareja decide, pues, Sí. retirarse la protección. Que eso se podría considerar un acto sexual sin consentimiento. O sea, Bueno. según el agujero, se Ujú. podría. Sí, pero yo lo que pienso es que en ese caso específico, eso está hasta difícil. Hasta difícil incluso de demostrar. demostrar, De demostrar. o con su efecto Según qué pruebas. de ver el caso. Porque automáticamente si estamos en una relación de pareja y yo como hombre decido quitarme la protección y la mujer automáticamente decide que no, que no quiere tener relaciones sexuales conmigo sin protección, automáticamente se acaba lo que es las relaciones sexuales mismo. Sí. O sea, de ahí no pasa. Y también, que pasa muchas veces, que las mujeres quieren quitar la protección y el hombre no quiere. Ahí se acaba. También. Entiendo yo. Si continúa la relación sin protección, ya no habría. Ya será con su consentimiento. Ya sería consentimiento. Eso, bueno, eso ha O sea, causado mucho es revuelo, simple. Porque mucha gente está hablando sobre eso, está diciendo no, porque es que dónde queda la responsabilidad de cada uno. Y yo pregunto, ¿hasta dónde se va a meter el Estado en la cama de la gente? O sea, tengamos preciso los diferentes paradigmas, ¿no? Las posiciones políticas de izquierda y de derecha. La izquierda dice más Estado, la derecha dice menos Estado. En esta parte, en donde hay ciertos proyectos de leyes que pueden ser ligeramente invasivos, digo ligeramente porque está bien que una pareja, si en la pareja uno no quiere y el otro sí, uno no puede forzar al otro. No, ya sería violación de cualquiera de las partes. Exacto. Está bien lo de que se penalice, todo bien. Pero ese agujero deja unas puertas muy, muy abiertas. Y podemos terminar como Canadá, en donde la persona puede retirar el consentimiento en medio de la relación.
supuestamente. Pero O sea, entonces, ok, entonces, ese consentimiento debería ser por escrito. No, es verbal. El consentimiento tiene que ser verbal. Sí, pero entonces continuamente. pero entonces en la corte tendríamos que demostrar, o sea, sería tu palabra contra la mía. Exactamente. Prácticamente. Entonces, ¿cómo un juez toma una decisión en base a dos personas que están hablando de un tema donde el juez no estaba, donde no había nadie más que esas dos personas? Muchos de esos jueces son profundamente feministas y que entienden que la palabra de la mujer Tiene prioridad. más valor. Exacto. Entonces, ahí se violaría lo que es la Constitución, artículo creo que, no sé si el 38, 39. A la igualdad. Igual que habla de la igualdad ante la ley. Igualdad, así es. Entonces, ahí no habría igualdad ante la ley. O sea, en un juicio donde es tu palabra contra la mía, no habría igualdad si el juez se parcializa por la mujer o por el hombre en no su podrá defecto. parcializarse. Usualmente en cosas que tengan que ver así con parejas se llega a una conciliación. Ok, ya, Eso es entendí. antes de llegar al tribunal, pero no sé ahora cómo proceda con este nuevo artículo. Y cómo los abogados van a Exact- probar el punto de la exactamente. presunta víctima. ¿Cómo, Correcto. ¿Cómo eso se va a probar? O sea, Mariel, una pregunta. Tú hablaste ahorita de que una persona abusada es tal vez fácil o difícil de ver por un psicólogo. ¿Cuáles serían esos análisis que le haría un psicólogo a una abusada? Vamos a poner el caso de la mujer. A una abusada. O sea, ¿qué es lo que un psicólogo ve cuando alguien dice, o tal vez no esa persona, tal vez un tercero, porque hay veces que la persona tiene miedo de ir a denunciar por tema de una represalia? ¿Cómo un psicólogo entra a decir, fulana está abusada? ¿Y cómo entra en su mente? No, el psicólogo jamás entra Bueno, yo no soy psicólogo. en la mente de una persona, miren. Ok. Mediante la terapia, el psicólogo no puede obligar. El psicólogo no puede obligar mayor. Si es menor de edad, bueno, pues es llevado por su mamá o es llevado por un familiar, se le hacen los estudios médicos, porque recuerden que el médico tiene una parte fundamental para probar si hubo un abuso o no hubo un abuso. O sea, es un trabajo en conjunto. Cuando sí se determina que hubo entonces un abuso, entonces mediante la terapia, porque el psicólogo no puede obligar. Si la persona dice que no está siendo abusada, no se puede obligar a la persona. aunque tenga conductas Pero de no que puede, sí. pero no puede el psicólogo recomendar. O sea, ¿Cómo recomendar? O sea, hacer observaciones. hacer observaciones al caso. Claro que sí. Inclusive el psicólogo puede darse cuenta si el paciente te miente o no. Pero es como te digo, el psicólogo no puede obligar al paciente. Si el paciente no quiere. No admite, no si hay el forma. paciente no. Eso es en cuanto a la psicología. Ok. Ya la ley no tiene que ver con que tú admitas o no. El área de psicología, tú no puedes obligar a un paciente, por ejemplo, a tomar terapia si el paciente no quiere. Ahora, si es menor de edad, es diferente. Ok. Ahora, si es mayor de edad, tú no puedes obligar a un paciente a que, claro, tú como psicólogo tienes que tratar, llevar a ese paciente, a que ese paciente se abra y que exprese. Pero tú como psicólogo no puedes obligar, aún tú sepas. La posible Exactamente. verdad. Pero como la ley no tiene que ver nada con la psicología, entonces la ley sí puede. Entonces, una pregunta, Nicole. Tú ibas a hablar, pero Adelante. Sí. ¿qué tan importante es el informe de un psicólogo o de un médico en un juicio de violación? Será muy Según la importante. ley. No, sería importante. Si el juez así lo requiere, bueno, si las partes así lo requieren, pues el juez nombra lo que es un perito. Eso es una persona que el juez nombra, ya sea una persona ya... Un especialista. Un especialista, exactamente, en el área y que dé su informe. Entonces, ese informe lo lleva al tribunal y eso funciona como prueba. Ok. Sí. Perdón, otra cosa. En su mayoría, las personas que son abusadas niegan totalmente el abuso. Porque cuando una persona es abusada, mayormente existe lo que son las amenazas, para hablarles en el lenguaje llano, chantajes, amenazas. Entonces la víctima tiene miedo de que no le crean, tiene miedo de quizás si tiene un afecto Y no por solamente esa eso, persona. la vergüenza de la víctima. Exacto, siente vergüenza, no le quiere quizás hacer daño A su agresor. a su agresor. Muchas veces está amenazada, está intimidada por su agresor O agresora. o su agresora. Agresora también. agresora. Hay mujeres manipuladoras. Sí, Pero claro que sí. Sí.
Por ejemplo, hay un caso que se da mucho, perdón, y es con las pensiones o Sí. con las manutenciones. Y es que yo tengo un amigo, por ejemplo, que él cada vez que le va a comprar algo a su niña, él le hace un recibo. Él hace un recibo, por ejemplo, si él va a comprar algo, él tiene que tener una factura a su nombre. Una vez su ex esposa le demandó, pero como él tenía todos esos recibos de todo lo que él, ¿verdad? Lo que él Le aportaba, vale. proveía a la niña y todo. Ujú. Entonces, esa demanda no pudo prosperar. Entonces, Entonces, les exhorto a los hombres, háganlo vía bancaria, donde se tenga una constancia, donde usted pueda buscar un historial crediticio y usted pueda tener una constancia de que usted sí está proveyendo. Eso se da mayormente en los casos donde donde hay una separación. Sí. Donde hay una separación, tengan siempre sus facturas, tengan siempre sus historiales bancarios, porque eso les sería de mucha ayuda, porque como dice aquí nuestra abogada, ¿verdad? Es importante porque si usted no tiene forma de usted demostrar que usted sí provee para ese niño o para esa niña, entonces usted, se jodió. exactamente, Disculpa el término. Sobre ese caso específicamente, eso es más común de lo que parece. muy común. Y no solamente con ese caso. Un ejemplo, vamos a poner en el caso hipotético. Están en una relación sentimental. En la relación sentimental, uno de ellos decidió separarse, el otro no está de acuerdo. La otra persona por despecho, que por lo general las mujeres hacen más Las esto, mujeres. y es porque socialmente, eso tiene una razón, socialmente la mujer se ve más vulnerable y las personas suelen creerle más. Usted no va a venir, viene un sujeto y que ande como lamentándose, la gente lo ve como patético. Pero si la mujer se anda lamentando, la mujer, la sociedad la va a consolar. La victimizar. Exacto. Sí. Sí. Nada, ella decide, tienen un tiempo. En una de esas relaciones que ellos tuvieron, fue algo brusco todo eso. La chica está despechada y con el despecho ve que el sujeto está saliendo con otra. Así que decide poner una denuncia por violación. Un año después, a veces más, después de lo sucedido. Yo considero eso. O sea, y eso es más común de lo que pensamos. Claro. Mujeres despechadas que ponen denuncia por despecho. Entonces, la ley tiene que ser clara en ese punto. Y inclusive hay personas que se autoagreden. Hay personas que se autoagreden y van a la fiscalía y dicen que su esposo le agredió o su expareja le agredió y fue una autoagresión. ¿Cómo Entonces, procede la ley ahí? Sí, pero antes de que tú empieces cómo procede la ley, yo quisiera exhortar a los psicólogos que se involucren más en los procesos penales. ¿Por qué? Porque los psicólogos son una parte clave a la hora de O descubrir. que lo involucren más a ellos. Claro, Sí, que, bueno. que, Sí, que sí, la, sí. que la ley, el Exacto, Congreso involucre más a los psicólogos en los procesos penales. ¿Por qué? Porque se dan muchos casos de falsedad en testimonio, de autoagresión, de chantaje. Entonces ese hombre o esa mujer es víctima y pasa tiempo en prisión de manera injusta. Y el tiempo en prisión nadie se lo devuelve. Entonces, Y el gobierno. si el gobierno, si el Estado auspicia más que los psicólogos sean parte de lo que es la ley, de lo que es el manejo, se pueden evitar muchísimos casos de falsedades, tanto de mujeres como de hombres. ¿Por qué? Porque el psicólogo va a hacer un análisis y automáticamente va a recomendar de si el caso debe seguir con su recomendación o no debe seguir. Sí, hay, por ejemplo, menores de edad que dicen, por ejemplo, que fueron víctimas de abuso, ¿verdad? Pero que no hubo penetración. Y es mentira. Ya ustedes se imaginan la gravedad del asunto, porque ese menor, quizás obligado por un mayor para afectar a una persona, dice, me tocó. O sea, no hubo penetración. Pero me tocó. Pero me tocó. Ahí está más difícil todavía, entonces, descubrir. Pero yo entiendo Pero que... mientras tanto, la persona está presa. Claro. Hasta que Correcto. ese menor de edad no confiese, porque muchas veces los psicólogos tratan eso. Los psicólogos identifican Y tratan la continuamente confesión. y tratan y buscan la forma, claro. No quizás tan cortés, porque no es que tampoco hay casos donde no se es muy cortés. Hay casos donde el psicólogo tiene que Usar cierta presión. para que ese menor, que mayormente es inducido por un mayor, entonces ese menor declare y diga toda la verdad.
Pero mientras tanto, esa persona va presa. Nicole, en el tema de las leyes, Sí. entiendo yo que hay muchos casos así. Cuando una persona, entiéndase una mujer o un hombre, va a denunciar a otra, ¿cuál es el primer paso que toman las autoridades? ¿Investigar, coaccionar, medir? ¿Cuál sería? Te estaría comprometiendo. Yo conozco la de las Te estaría comprometiendo ahí, pero sería una opinión personal tuya que tú des. Sí, No, hay un proceso para eso. así es. Cuando se pone la denuncia, Ok. pues se investiga el caso, que ya será la fiscalía que lo investigaría el caso. Ya también se citaría a la persona al tribunal, A las dos partes. a las dos partes, ya sea la víctima, o sea, los querellantes, el Estado, que ya sería la fiscalía, Ok. y la parte defendida, que será la mía, vamos a suponer. ¿Qué pasa? Ahí ocurre lo que es la preliminar. En la preliminar se verifica si el caso tiene base para seguir o no. Ok. Ambas partes ponen sus pruebas y si el juez cree de que ese caso no va para parte, pues se quedó ahí. Pero si cree que sí, entonces los abogados ponen el presupuesto, el presupuesto diciendo de que su cliente va a asistir a todas las audiencias. Entonces está del juez de ver de que si tiene presupuestos, o sea, por ejemplo, un empleo fijo de hace 5 Ok. años, familia, casa propia, vehículo. El juez ve Ajá, todo eso. posiblemente, pero si aún así no lo ve viable, pues le pone 3 meses de coerción en lo que la fiscalía sigue investigando. Para que no se fugue. Que casi siempre es lo que pasa. Casi siempre Casi siempre es lo que se pasa. pone medida de coerción Pero preventiva. a mujeres difícilmente. Le ponen Prisión coerción. domiciliaria. O sea, O sea, se podría decir que medida la de ley es más coerción severa con los hombres y con las con los mujeres. hombres y con las mujeres, porque las mujeres tienen hijos, tienen que hacerle comida al esposo, cuidarlos, pero a los hombres casi no. Ok, una pregunta para cerrar esta parte del segmento. A raíz de que una persona Sí. se siente, pregunta para ti, se siente abusada, una persona que tal vez está pasando por un proceso de manipulación, de violación interna o no, vamos a quitarte de violación, agresión, ¿dónde esa persona debe ir primero? Al destacamento, a la fiscalía, al Congreso, a la calle, al parque, ¿dónde esa persona, va a buscar ayuda, sea hombre o mujer? ¿Dónde debe ir? Yo puedo poner una denuncia ¿Dónde se pone la denuncia? en el destacamento, Ok. también puedo ir a la fiscalía, a cualquiera de las dos puede ir. Lo pone y empieza el proceso. Se investiga. Ajá. No, cuando termines. Ok, se investiga el caso y a la persona se le cita. Si está claro acá en el país. Si no está acá en el país no se puede hacer más nada. Sí, por Esperar a supuesto. que llegue. Y lo agarran en el aeropuerto. Exacto. Continúe. Hay, por ejemplo, víctimas de agresiones o violación que no tienen quizás la fuerza de voluntad para ir directamente a la fiscalía o a un destacamento. Entonces, ¿qué se debe hacer en ese caso? Que tú no quieras ir solo. Tú debes ir donde alguien de confianza. Por ejemplo, hay personas que se congregan en una iglesia. Usted puede ir donde un líder o donde un pastor que le acompañe. Por ejemplo, usted puede, por ejemplo, en el caso de niños que son víctimas de violación, de agresión. Que hay un caso reciente ahora de 7 niños abusados sexualmente, se presume. Exactamente. Si es un niño, puede ir donde su psicólogo escolar y puede dar también, tú sabes, puede ayudar con este proceso. Pero no todas las personas tienen quizás la fuerza de voluntad para ir solos, para ir solas. Mari, una pregunta para ti. Bueno, continúa, yo luego te hago la pregunta luego. Sobre las víctimas suelen tener un silencio, el silencio de las víctimas, ¿no? El silencio de los corderos. Y muchas veces es complicado para ellos hablar. Entonces, las personas alrededor de la víctima tienen como una sensación de que algo no está bien. Mi pregunta es, ¿hay comportamientos generalizados para una víctima? ¿O cada caso es tan diferente que no es posible, pues, Generalizarlos. O sea, generalizar comportamientos de una persona que está siendo víctima? Dentro de todo lo general hay excepción.
O sea, hay Sí. personas que no son fácil de tú identificar, porque, por ejemplo, hay personas, por ejemplo, en su hogar, hay hogares, señores, donde las personas no notan su familia. Hay hogares donde los padres quizás no notan los hijos. Solamente, o no sé si se dio un golpe, bueno, pues tú notas que se da un golpe, pero hay cambios que la persona da en su comportamiento. Las personas se aíslan. Cuando usted ve que la persona se aísla, cuando usted ve que la persona no hace las cosas que solía hacer, cuando esa persona le deja de gustar las cosas que antes le gustaban. Algo pasa. Exactamente, hay algo. Puede ser sutil, 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 pero siempre hay algo. Esos Por eso, síntomas se relacionan a la depresión también. exacto, por eso es importante que nosotros notemos a las personas, notemos a nuestros hijos, notemos nuestras parejas, nuestros padres, nuestros hermanos, compañeros, que lo notemos porque en ocasiones como que no nos detenemos a fijarnos en que si algo le esté pasando, y eso pasa muchas veces. Otras veces las personas se dan cuenta, pero no les importa. Por ejemplo, hay casos de madres que tienen una niña o un niño y el padrastro le abusa, o un familiar, y esa madre no le hace caso, le dice que es mentira, que es un invento. Hay un caso que se da mucho, como él decía, que hay un caso muy reciente entre pastores. Sí, ya van Hay dos casos presuntos de pastores y, que han abusado de niños específicamente. por ejemplo, hay concilios que por no Mencionar. que por no Por- afectar, por no hacer un por escándalo. no afectar, señores, su nombre que ellos tienen, su entidad. Hay pastores que han violado sus hijas y ha llegado la denuncia ante los presidentes de concilio y no hacen nada, porque ellos lo que no quieren es afectar quizás la reputación que ellos tienen. Entonces, se da mucho, mucho el abuso, donde hay grupos, iglesias, escuelas, clubes, se da más el abuso y se da mucho. También las personas expresan, pero en ocasiones no les creen. No les creen. Ante esto, mi recomendación para las personas, naturalmente, las personas cuando son víctimas de algo, primero van a sus autoridades inmediatas y por lo general sus autoridades inmediatas no son precisamente legales, sino de origen espiritual. Van a donde otro líder y le explica la situación. Si usted no recibió ayuda, hable, porque ese pastor no es Dios. Ese pastor a usted no le va a quitar la salvación y usted callándose, no está guardando ninguna reputación ni está haciendo ningún bien a la obra de Dios. Hable porque es un mal y el mal tiene que ser castigado. Y el Señor dice que a él no se gloría de la injusticia, más se gloría de la verdad. Hablen. Y una recomendación final entiendo, para las personas, para todos los dominicanos y dominicanas. Señores, vamos a ser más empáticos. En el caso de los hombres y mujeres, que siempre estamos en relaciones, que nos dejamos, que volvemos, que estamos con otra persona. Señores, si usted no quiere una persona, no la maltrate. Déjela. Si usted no quiere ese hombre o mujer, deje ese hombre. Suele ser hombre en banda. Disculpa el término llano que utilice. Si usted, caballero, no quiere esa mujer, suele esa mujer en banda y deje que esa mujer sea feliz por su lado. Pero el problema de nosotros, mayormente dominicanos, porque estamos aquí, somos dominicanos, es el egoísmo. Si usted no Que lo quiere, si usted no lo quiere, tampoco quiere que aquel lo tenga. Si usted no quiere una persona, déjela, no la maltrate. Y si usted está siendo víctima de maltrato de cualquier índole, vaya a la autoridad más cercana, ponga su denuncia, hágame un caso. Es mi recomendación como persona. sí, mi recomendación es que lean la ley y vean si estos agujeros de verdad son problemáticos. A mí me parecen muy problemáticos y creo que se debería hablar No, mucho. y seguimos con más casos. Se debería, pero con este específico se debería hablar mucho. Se tiene que hacer un revuelo porque ahí hay cosas que luego nos van a afectar a todos. Porque eso es difícil de probar lo que dicen ahí. Y ahí hay especificaciones que no se dan. Eso está demasiado ambiguo. Y leyes ambiguas traen muchos problemas.
Bueno, señores, esto fue otra sesión de Gente Común, ya ustedes saben. Hasta la próxima.